Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Paula y hoy les dejo el tutorial de esta muñequita. Espero les guste esta clase y ustedes también puedan hacerla. Para los ojos voy a utilizar dos negras, número 6 y 4 mostacillas blancas que le voy a colocar aquí a los costados. Esto es opcional. Anaranjadas, blancas, amarillas y color piel, café y negras. 8 moradas y una roja. En mi caso voy a utilizar el nylon número 045. Este de aquí es en color transparente, es el hilo de pescar. También dispongo de varios colores. Para empezar voy a doblar el hilo por la mitad. Me quedan dos puntas. Trabajo con esas puntas del lado izquierdo y del lado derecho. Empiezo colocando 4 en el hilo del lado izquierdo del color café, que va a ser el cabello. Voy a cruzar la última, bajo y me debe quedar así. Los hilos me quedan cruzados, uno de cada lado. Luego en el izquierdo voy a colocar 3 y con el derecho cruzo la última, bajo, formo un módulo de 4. Voy a repetir: en el izquierdo coloco 3, con el derecho cruzo la última, formo módulo de 4, subo una más hacia la derecha con el hilo del lado derecho. En el izquierdo voy a colocar solo 2, con el derecho voy a cruzar la última y formo módulo de 4. Ahora voy a tomar el hilo del lado izquierdo, voy a colocar 4 y con el derecho voy a cruzar por la última. Aquí voy a formar módulo de 5. Paso una con el hilo del lado derecho, luego voy a colocar 3 en el izquierdo, con el derecho cruzo la última, formo nuevamente módulo de 5. Así voy a ir dando la vuelta. Paso una hacia la derecha, en el izquierdo coloco 3, con el derecho cruzo la última, formo módulo de 5, paso una hacia la derecha, coloco 3 nuevamente, en el izquierdo cruzo la última, con el derecho formo módulo de 5, paso por una hacia la derecha y coloco 3 en el izquierdo. Con el derecho voy a cruzar la última, formo módulo de 5 nuevamente, continúo, paso una a la derecha, coloco 3 en el izquierdo y cruzo con el derecho la última. Paso una hacia la derecha, pongo 3 en el izquierdo, cruzo la última con el derecho, formo módulo de 5 y aquí ya voy a cerrar. Debo de pasar 2 hacia la derecha, coloco 2 en el izquierdo y con el derecho voy a cruzar la última. Ahí termino esta vuelta con módulos de 5. Para continuar la siguiente vuelta voy a colocar 3 en el hilo del lado izquierdo y con el derecho cruzo la última, formo módulo de 4, paso por una a la derecha, coloco 2 en el izquierdo y con el derecho cruzo la última, formo módulo de 4 nuevamente y así voy a continuar. Paso por una a la derecha, con el izquierdo
pongo 2 y cruzo la última. Repito, paso una a la derecha, en el izquierdo pongo 2 y con el derecho cruzo la última, formo módulo de 4 y así como he ido formando los módulos de 4 voy a formar toda la vuelta. Debo hacer en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 más. Miren, aquí ya di la vuelta formando los módulos de 4. Ahora para cerrarlo, ya estoy aquí, voy a pasarme por 2. Uno de la base, que es el de la vuelta anterior, y uno que es el del primer módulo que empecé esta vuelta. Me quedan los hilos ahí. Ahora sí, pongo una del color café y la voy a cruzar con el otro hilo. Termino cerrando esta vuelta. Ahora voy a colocar en el hilo del lado izquierdo 3 del color beige y con el derecho cruzo la última. Voy a formar el módulo de 4. Luego voy a pasar una hacia la derecha. Aquí hago varios módulos de 4. Pongo 2 en el izquierdo, 2 beige y con el derecho voy a cruzar por la última. Nuevamente formo un módulo de 4, paso una a la derecha, coloco 2 beige, cruzo la última con la derecha, formo un módulo de 4, paso una a la derecha y coloco 2 en el izquierdo, con el derecho cruzo la última, formo un módulo de 4, paso una a la derecha y aquí voy a colocar una beige, una café, cruzo la perla café con el derecho. Recuerden que yo voy colocando en el hilo del lado izquierdo las perlas. Me queda así este módulo de 4. Luego voy a continuar, paso una y coloco 2 en el izquierdo. Cruzo la última con el derecho, formo módulo de 4, solo color café. Paso por una a la derecha, coloco 2 en el izquierdo, cruzo, formo módulo de 4. Ahora este módulo de 4, este paso, al igual que este, lo voy a ir repitiendo, módulos de 4 en color café. Voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en total. Miren, vine de acá formando los módulos de 4 y ahora para cerrar voy a pasar con el hilo del lado derecho por una café y una del color beige. Para cerrar esta vuelta voy a colocar una beige y cruzo. Termino con módulo de 4. Ahora voy a colocar en el hilo del lado izquierdo, pero antes voy a pasar por una beige. Paso con el hilo del lado derecho. Una vez que paso, ahí sí coloco una beige. Si tienen las mostacillas aquí, estas shakiras son más pequeñas, le colocan, si no, la dejan ahí sola. Paso por una negra número 6 y una mostacilla, una beige. Ahí en total coloco 5. Tomo el derecho y solo voy a cruzar por la última, que es la del color beige. Así me queda. Luego paso una a la derecha, pongo 2 beige, cruzo la última,
con la derecha. Recuerden, yo coloco en el izquierdo las perlitas. Paso una a la derecha, pongo 2 beis en el izquierdo. Con el derecho voy a cruzar la última, formo un módulo de 4, luego voy a pasar 2 beis hacia la derecha. Y aquí vuelvo a colocar una mostacilla blanca, una perla negra número 6 y una mostacilla blanca. Me estaba olvidando del color beige. Pongo una beige y cruzo la última, que es la beige. Ahí. Luego paso una con el hilo del lado derecho y coloco 2 beige, una café y voy a cruzar la café con el hilo del lado derecho. Formo módulo de 5, paso por una con el hilo del lado derecho. Voy a colocar aquí 2 café en el izquierdo y con el derecho cruzo la última, formo módulo de 4, paso por una y aquí voy a colocar 3 del color café, cruzo la última con el derecho, paso una hacia la derecha, coloco 2 en el izquierdo y con el derecho cruzo la última, formo nuevamente módulo de 4, voy a repetir, paso una a la derecha, en el izquierdo pongo 2, cruzo la última con el derecho, paso por una hacia la derecha, coloco 2 en el izquierdo y con el derecho cruzo la última. Voy a repetir una vez más, paso una hacia la derecha y con el izquierdo pongo 2, cruzo la última con el derecho, formo un módulo de 4, tengo 1, 2, 3, 4 módulos de 4, paso por una hacia la derecha, pongo 3 en el izquierdo, con el derecho cruzo la última, formo módulo de 5, paso por una hacia la derecha, coloco 2 en el izquierdo, cruzo la última con el derecho, formo módulo de 4 y aquí voy a cerrar, debo de pasar por una café y una beige. Voy a colocar aquí 2 beige y voy a cruzar la última, formo módulo de 5, en el izquierdo voy a colocar 3, cruzo la última con el derecho, formo módulo de 4, ahora voy a pasar solo por la negra, coloco 3 del color beige en el hilo del lado izquierdo y con el derecho cruzo la última, voy a formar módulo de 5, paso por una beige, las blancas ya no las voy a cruzar, paso ahí, pongo 2 en el hilo del lado izquierdo y con el derecho voy a cruzar la última, formo módulo de 4, luego paso la siguiente beige con el derecho, coloco 2 beige nuevamente, cruzo la última, formo módulo de 4, voy a pasar solo por la negra, dejo las blancas de costado, solo la negra y aquí voy a colocar 3 del color beige, con la derecha voy a cruzar la última,
formo un módulo de 5, luego paso una a la derecha y coloco 2. Cruzo la última con el hilo del lado derecho. Recuerden, paso una y coloco las 2 en el izquierdo. Formo un módulo de 4. Luego paso una del color beige con el derecho. Coloco 2 beige, cruzo la última. Las coloco en el izquierdo y con el derecho las cruzo. Luego paso por una y aquí voy a colocar una de color beige en el izquierdo y una café. Cruzo la última, formo módulo de 4. Paso por 2 con el hilo del lado derecho. Y con el izquierdo pongo 3. Luego voy a cruzar la última con el derecho. Voy a formar módulo de 6. Paso por una, pongo 2 cafés, cruzo la última, formo módulo de 4 y continúo. Paso por una, coloco 2 en el izquierdo, con el derecho cruzo la última, formo módulo de 4, paso por una hacia la derecha, coloco 2 en el izquierdo, con el derecho cruzo la última, voy a hacer un módulo más, paso una hacia la derecha y con el izquierdo voy a colocar 2, cruzo con el derecho la última, formo módulo de 4. Aquí voy a pasar 2. Cuando llego al módulo de 5 es que paso 2. Coloco las 3 en el izquierdo y cruzo la última con el derecho. Formo módulo de 6. Paso una, pongo 2 en el izquierdo, con el derecho cruzo la última, formo módulo de 4, son de color beige. Luego paso 2 hacia la derecha y voy a colocar una, cruzo con el otro hilo, aprieto, formo módulo de 4. Luego voy a tomar el hilo del lado derecho y me paso por una, me quedan ahí los hilos, coloco ahora 3 beige, con el derecho voy a cruzar la última, formo módulo de 5, paso por una y coloco 2 en el izquierdo, con el derecho voy a cruzar la última, formo módulo de 4. Aquí voy a pasar 2 hacia la derecha, ahí. Aquí voy a colocar una beige y una roja que va a ser la boca. Cruzo la roja con el derecho y voy a pasar por 2 hacia la derecha, colocando en el izquierdo 2 del color beige. Cruzo la última, formo módulo de 5, paso una a la derecha, voy a colocar 2 beige, cruzo la última con el derecho, formo módulo de 4, voy a pasar por 2 hacia la derecha, coloco 2 beige y cruzo la última con el derecho, formo módulo de 5, luego voy a pasar por una beige y una café, con el derecho debo de pasar. Como pueden ver, voy formando módulos de 5 y de 4, de 5, de 5, de 4, 2 de 5, 1 de 4, 2 de 5. Coloco una beige
y una café en el izquierdo. Con el derecho cruzo la última, formo módulo de 5, paso por una, coloco 2 del color café. Aquí voy a continuar solo con el color café. Pongo 2, cruzo la última, formo módulo de 4. Luego paso 2 hacia la derecha, voy a colocar 2, cruzo la última, formo módulo de 4, perdón, de 5, paso 2 hacia la derecha, coloco 2 del color café, cruzo la última, formo módulo de 5, luego paso una a la derecha y coloco 2 en el izquierdo, cruzo la última con el derecho, formo módulo de 4 y voy a pasar acá por 3 para cerrar. Una café y 2 beige. Con el derecho voy pasando, me quedan los hilos ahí. Voy a colocar una perla beige, cruzo. Si tal vez ven que la cabeza no tiene forma, no se preocupen porque ya luego las rellenamos y queda bien. Llego aquí, voy a pasar por una hacia la derecha y voy a colocar acá 2, cruzo la última, me queda módulo de 4, luego paso una a la derecha y voy a colocar 2, cruzo la última, formo módulo de 4, luego voy a pasar por 2, coloco una y cruzo, me queda módulo de 4, luego paso por una, pongo 2 en el izquierdo, con el derecho voy a cruzar la última, formo módulo de 4, luego voy a pasar por 2 hacia la derecha, coloco una y cruzo, voy a formar aquí módulo de 4, luego paso una, aquí yo voy a rellenar, voy a tomar, puedo hacer con un plástico, simplemente lo introducimos y rellenamos. Si necesitamos más, colocamos más. Podemos hacer de esta forma o también podemos utilizar lo que es una media nylon. Aquí ya la tengo cortada y la voy a colocar ahí. Aquí la voy a introducir en el orificio de la cabecita y empiezo a meter lo que es el relleno hasta obtener ya la formita de la cabeza. Le vamos formando con el relleno, esta ya le va dando forma. Miren cómo me queda. Ahí le voy colocando hasta ir rellenando todos los huequitos, incluso la misma telita la puedo ir doblando hacia adentro para irle terminando de rellenar. Ahí le damos forma, lo acomodamos bonito para que no se nos vaya a ver feo. Aquí yo había pasado por uno el hilo, entonces ahí voy a colocar en el izquierdo 2 del color beige y con el derecho voy a cruzar la última, formo el módulo de 4, luego voy a pasar por 2 cafés hacia la derecha, pongo una beige y voy a cruzarla con el otro hilo, formo módulo de 4. Ahora voy a colocar en el izquierdo una café y me voy a bajar por una beige, una café. Esto es porque ya voy a cambiar de hilo para empezar el cuerpo.
paso la café, hasta ahí. Aquí voy a amarrar los hilos para terminar la cabeza. Yo amarro y corto. Aquí amarro bien. Aquí fue donde yo me quedé. Y tengo aquí las 4 perlas. Tienen que tener 4 perlitas que están sueltas, no están cogidas. Entonces voy a pasar aquí en la primera, que sería en la última, en donde yo me quedé cuando hice el nudo. Aquí voy a colocar un hilo nuevo y empiezo. Voy a colocar, primero pongo 3 en el izquierdo, con el derecho voy a cruzar la última, bajo, me voy a formar el módulo de 4 y no paso por ninguna perla, simplemente coloco en el izquierdo 2, cruzo la última con el derecho. Al apretar pueden ver que me va a quedar un módulo de 3 suelto. Luego sí paso por una de las perlas que les había indicado anteriormente, paso una y aquí voy a colocar en el izquierdo 2 veis, cruzo la última, formo un módulo de 4, paso otra vez por una con el derecho y en el izquierdo coloco las 2, cruzo la última con el derecho, formo otro módulo de 4. Aquí yo voy a colocar 2 en el izquierdo sin cruzar, pongo 2 con el derecho, cruzo la última, formo módulo de 3. Luego aquí voy a pasar una de acá abajo y la primera donde empecé el módulo de 4. Para cerrar aquí pongo una del color beige y cruzo. Termino con módulo de 4. Me van a quedar acá 6. Tengo así. En el hilo del lado izquierdo voy a colocar 4 amarillas. Hasta aquí ya no voy a utilizar el color beige. Voy a empezar con las amarillas y las anaranjadas. Entonces pongo las 4 amarillas y cruzo la última con el derecho. Paso una con la derecha. Voy a colocar 3 amarillas en el izquierdo, con el derecho cruzo la última, formo módulo de 5, paso una a la derecha, voy a colocar 2 anaranjadas, una amarilla, cruzo la amarilla, formo módulo de 5, paso una y voy a colocar acá 3 amarillas, cruzo la última, formo módulo de 5, paso una con el hilo del lado derecho, pongo 3 amarillas, cruzo la última con el derecho, las coloco en el izquierdo las perlas, con el derecho paso una beige y una del color amarillo. En total debo de pasar por 2 con el derecho. Coloco aquí 2 del color anaranjado, cruzo la última anaranjada, formo módulo de 5. Hasta aquí he formado solo módulos de 5. Voy a colocar en el izquierdo una anaranjada, amarilla y 2 anaranjadas. Voy a cruzar la anaranjada con el hilo del lado derecho, formo módulo de 5. Luego voy a pasar hacia la derecha por una. Coloco aquí una anaranjada, una amarilla. Cruzo la amarilla con el derecho, paso una
hacia la derecha. Voy a colocar aquí una amarilla y una anaranjada. Cruzo la anaranjada. En el izquierdo coloco una anaranjada y una amarilla. Con el derecho voy a cruzar por la amarilla, formo módulo de 4, voy a pasar nuevamente a la derecha por una y coloco una anaranjada y una amarilla en el izquierdo. Con el derecho cruzo la última, formo módulo de 4, paso por una a la derecha y coloco una anaranjada, una amarilla, cruzo con el derecho la amarilla, formo módulo de 4, paso por una hacia la derecha. Aquí yo voy a colocar 2 anaranjadas en el izquierdo. Con el derecho cruzo la última, formo módulo de 4, luego paso una hacia la derecha. Aquí yo voy a colocar una anaranjada, una amarilla y una anaranjada. Cruzo la anaranjada con el derecho, formo módulo de 5, luego paso una hacia la derecha con el hilo del color, el hilo del lado derecho. Luego voy a colocar aquí una amarilla y 2 anaranjadas. Cruzo la perla anaranjada. Me debe quedar módulo de 5. Paso una hacia la derecha. Una vez que paso hacia la derecha voy a colocar primero una anaranjada en el izquierdo y una amarilla. Cruzo con el derecho la amarilla, formo módulo de 4, paso por una a la derecha y coloco un anaranjado, un amarillo, cruzo el amarillo con el derecho, formo módulo de 4, paso por una hacia la derecha y aquí voy a colocar un anaranjado, un amarillo, cruzo el amarillo, formo módulo de 4, paso una amarilla con el hilo del lado derecho, coloco 2 anaranjados, cruzo la última con el hilo del lado derecho, formo módulo de 4, luego paso 2 hacia la derecha, un anaranjado de la fila anterior y el primer anaranjado de esta fila. Me quedan ahí los hilos y aquí voy a colocar un anaranjado en el izquierdo y un amarillo también. Cruzo con el derecho el amarillo, formo módulo de 5. Aquí yo voy a pasar con el hilo del lado derecho por una amarilla y con el izquierdo trabajo. Aquí pongo 4 amarillas. Voy a cruzar la última con el derecho. Voy a formar módulo de 6 en color amarillo. Luego paso una hacia la derecha y coloco 2 anaranjadas en el izquierdo. Cruzo la última con el derecho. Paso una hacia la derecha. Aquí voy a empezar solo con el color anaranjado. Pongo 2 en el izquierdo y con el derecho voy a cruzar por la última, formo módulo de 4. Paso una a la derecha, coloco nuevamente 2 anaranjadas, cruzo la última con el hilo del lado derecho. Repito, paso una, coloco 2 en el hilo del lado izquierdo. Con el derecho cruzo la última, formo módulo de 4, luego paso una nuevamente hacia la derecha. En el izquierdo coloco 2 nuevamente del color anaranjado. Con el derecho cruzo la última,
formo módulo de 4. Luego voy a pasar una anaranjada con el hilo del lado derecho. En el izquierdo voy a colocar una anaranjada, una amarilla, cruzo la amarilla con el derecho. Luego con ese mismo hilo paso por 2 hacia la derecha y en el izquierdo voy a colocar 3 amarillas, cruzo la última con el derecho, aprieto, formo módulo de 6, luego paso una a la derecha. Aquí voy a ir formando con el color anaranjado, pongo 2, cruzo la última con el derecho, formo módulo de 4, paso una a la derecha y coloco 2. Este paso lo vamos a repetir, cruzo la última, formo módulo de 4. Así voy a ir formando 1, 2, 3 veces más. Paso con, una vez que repito los módulos de 4 del color anaranjado, paso con el hilo del lado derecho por una anaranjada, una amarilla. Aquí voy a colocar una sola perla anaranjada y la voy a cruzar con el otro hilo. Termino esta vuelta con módulos de 4. Ahora voy a colocar el hilo del lado derecho, me paso por una amarilla hacia la derecha, coloco en el izquierdo 3 anaranjadas y con el derecho cruzo la última. Voy a formar módulo de 5, paso por 2 a la derecha, coloco en el izquierdo 2, cruzo la última con el derecho, formo módulo de 5, paso una a la derecha y coloco 2 anaranjados en el izquierdo. Con el derecho cruzo la última, formo módulo de 4, voy a pasar 2 hacia la derecha y en el izquierdo coloco 2, cruzo la última, formo módulo de 5, luego voy a pasar una a la derecha, coloco en el izquierdo 2, cruzo la última, formo módulo de 4, luego me voy a pasar 2 hacia la derecha, aquí coloco 2 en el izquierdo, con el derecho cruzo la última, formo módulo de 5, paso 2 hacia la derecha y en el izquierdo voy a colocar 2. Ahora solo estoy trabajando con el color anaranjado. Cruzo la última con la derecha, formo módulo de 5, paso por una a la derecha, coloco 2 en el izquierdo, con el derecho cruzo la última, formo módulo de 4, con el derecho por 2, en el izquierdo coloco 2 y con el derecho cruzo la última. Voy a formar aquí módulo de 5, paso por 2 para cerrar, me quedan ahí los hilos, coloco una anaranjada y voy a cruzar, formo módulo de 4. Ahora voy a trabajar aquí todo alrededor solo con el color anaranjado. Pongo 3 anaranjadas. Para empezar pongo 3 en el izquierdo, con el derecho cruzo la última, formo módulo de 4, luego paso una hacia la derecha, voy a colocar 2 en el izquierdo y con el derecho cruzo la última, formo módulo de 4, luego paso una a la derecha y voy a ir repitiendo. Coloco 2 en el izquierdo, con el derecho cruzo la última,
formo módulo de 4. Aquí voy a repetir estos módulos de 4 toda la vuelta. Hago 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, aquí le fui dando la vuelta. Ahora para cerrar con módulo de 4 vamos a pasar por 2. Con el derecho pasamos 2 y coloco una, cruzo y termino esta vuelta, módulos de 4. Ahora voy a repetir, al igual que hice esta, solo de módulos de 4 voy a repetir. Recuerden, empezamos, pongo 3 en el izquierdo, con el derecho cruzo la última, formo módulo de 4, paso una con el derecho y en el izquierdo coloco 2, cruzo la última, formo módulo de 4. Voy a repetir módulo de 4. Miren, aquí ya voy la segunda, ya di la vuelta, ahora la voy a cerrar. Pongo una y cruzo, termino. Nuevamente voy a colocar en el izquierdo 3 y con el derecho cruzo la última, formo el módulo de 4 y para repetir, al igual que abajo, pasamos una con la derecha y en la izquierda coloco 2, cruzo la última, formo módulo de 4. Termino toda la vuelta, voy a repetir módulos de 4 hasta cerrar acá. Aquí ya terminé esta vuelta. Ahora nuevamente la voy a cerrar. Con esta ya vamos formando 3. Al terminar la tercera fila pueden ver que estoy en esta dirección. Tengo aquí el módulo de 5 con el color amarillo. Tengo 1, 2, 3. Aquí debo de estar. Una vez que estoy ahí, voy a pasar con el hilo del lado derecho por una y coloco 3 anaranjadas. En el izquierdo coloco las 3 y con el derecho cruzo la última, formo el módulo de 5. Luego voy a pasar una a la derecha, coloco 2 en el izquierdo y con el derecho cruzo la última, formo módulo de 4. Paso 2 a la derecha y en el izquierdo coloco 2, cruzo la última, formo módulo de 5. Paso 2 hacia la derecha, en el izquierdo voy a colocar 2, cruzo la última, voy a formar módulo de 5. Paso una a la derecha, coloco 2 en el izquierdo. Aquí ya estoy cerrando la parte del cuerpo, cruzo la última con la derecha. Cuando formo el módulo de 4 voy a tomar el hilo que tengo a la izquierda, que me queda arriba, ese voy a colocar una perla anaranjada y me voy a pasar por esta anaranjada y estas dos. Esto es para que se encuentren los hilos y lo voy a amarrar. Luego vamos a tomar otro hilo para empezar a hacer las piernas. Aquí lo amarramos, le hacemos doble nudo y cortamos. Aquí tenemos listo el cuerpo. Luego de que tengo el cuerpo aquí, pueden ver que me quedan 6. Tengo 6 perlas. Ahí voy a trabajar las piernas. Me ubico en el lado izquierdo y tengo aquí 2 módulos de 4 y 2 perlas. En esas perlas yo voy a trabajar. Voy a pasar en esta el nuevo hilo. Me voy a ubicar ahí. Voy a colocar la cabecita de la muñeca así hacia el frente y empiezo
Sigo trabajando con el color anaranjado. Pongo 3 anaranjadas en el izquierdo. Con el derecho voy a cruzar la última, bajo, formo un módulo de 4, paso por una hacia la derecha, pongo 2 en el izquierdo, cruzo la última con el derecho. Me quedan 2 módulos de 4. Ahora aquí voy a colocar en el derecho una sola perla y me voy a pasar por esta de acá. Ahí paso el hilo, coloco una del color anaranjado y voy a cruzarla, aprieto, formo módulo de 4. Ahora voy a colocar en el hilo del lado izquierdo una anaranjada, una beige y una anaranjada. Cruzo con la derecha la del color anaranjado, formo módulo de 4, pero ya me va quedando el color beige en la parte de arriba. Vuelvo a colocar en el izquierdo una beige, una anaranjada, cruzo la anaranjada con la derecha, formo módulo de 4. Ahora voy a pasar por 2 con el hilo del lado derecho. Estos pasos los vamos repitiendo, pero debemos de ir viendo el color que nos toca. Cierro con una color beige, termino ahí. Ahora en el izquierdo coloco 3 del color beige, cruzo la última con la derecha, formo módulo de 4, paso una, coloco 2 beige en el izquierdo, con el derecho cruzo la última, formo nuevamente módulo de 4. Para cerrar paso 2 con el hilo del lado derecho, pongo una del color beige, cruzo, formo módulo de 4 nuevamente, continúo, pongo. Ahora voy a colocar una beige, una blanca y una beige. Ya le vamos a colocar el color de las medias. Formo módulo de 4. Paso una a la derecha. Aquí voy a colocar una blanca y una beige. Pero puedan distinguir, esos colores están bien bajitos, el color beige. Formo módulo de 4 y luego voy a pasar 2. Coloco una blanca. La voy a cruzar. Miren, ahora voy a continuar solo con el color blanco. Pongo 3, voy a cruzar la última, formo módulo de 4, paso una, coloco las 2 en el izquierdo, con el derecho cruzo la última, formo módulo de 4, ahora cierro, paso 2, coloco una, cruzo, formo módulo de 4 nuevamente y repito con el color blanco. Pongo las 3 en la izquierda, cruzo la última, formo módulo de 4. Voy a ir repitiendo, al igual que hice acá, voy a hacer en total 4 del color blanco. He llegado hasta acá, aquí tengo ubicado mi hilo en la parte de atrás. Ahora voy a continuar con el color negro. Pongo 3 negras en el izquierdo y con el derecho cruzo la última. Paso por una a la derecha. Es igual que hicimos abajo, solo que con color negro. Ponemos las 2 negras, cruzo la última, formo módulo de 4, paso la blanca y la negra, coloco una negra y cruzo. Formo módulo de 4. Bien, aquí vamos a hacer la parte de enfrente del zapato. Como aquí tengo las perlas que están sueltas, voy a pasar el hilo
por esas perlas. El del lado derecho le doy, es como que doy la vuelta, solo para que me queden apretadas y no me queden sueltas. Y regreso al mismo lugar. Voy a ubicarme ahí. Voy a colocar, como estoy en la parte de enfrente, voy a colocar 4 negras en el izquierdo. Con el derecho cruzo la última, formo un módulo de 5, subo una negra, en el izquierdo coloco las 2 negras, cruzo la última con el derecho, formo un módulo de 4, luego paso una con el hilo del lado derecho, paso una blanca y coloco 3 negras, cruzo la última con el hilo del lado derecho, voy a formar módulo de 5, luego voy a pasar por 2 negras con el hilo del lado derecho, coloco una negra y cruzo esta negra, formo un módulo de 4, luego paso por 2, una de cada hilo, luego pongo una y cruzo. Esta es la última que coloco, solo voy a cerrar, debo de hacer que se encuentren los hilos y los amarro. Si gustan puede dar otra vuelta en ese módulo para que quede mejor, bien apretado. Termino. Para hacer la otra pierna me voy a ubicar ahí, acá donde tengo los 2 módulos de 5, tengo estas 2 perlitas, voy a empezar por esta y luego voy a pasar acá, paso el nuevo hilo que es del mismo tamaño del otro, voy a colocar del color anaranjado en el izquierdo las 3, prácticamente es el mismo procedimiento de la pierna anterior. Pongo las 3 en el izquierdo, cruzo la última, formo un módulo de 4, paso una a la derecha, coloco las 2 anaranjadas en el izquierdo y con el derecho cruzo la última, formo un módulo de 4, luego voy a colocar una del color anaranjado en el derecho y con ese mismo hilo me voy a pasar por una. Voy a colocar una anaranjada y voy a cruzarla. Termino con módulo de 3 ahí arriba. Voy a colocar en el izquierdo un anaranjado, un beige y un anaranjado. Cruzo el anaranjado con el derecho. Formo un módulo de 4, paso por una. Aquí voy a colocar la beige y la anaranjada en el izquierdo, con el derecho voy a cruzar la anaranjada. Formo un módulo de 4, luego paso 2 con el derecho, 2 anaranjados. Coloco una del color beige y esta la voy a cruzar. Luego en el izquierdo coloco 3 beige, cruzo la última, formo un módulo de 4. Voy a dar la vuelta, formo acá, cierro. Ya estoy poniendo la última. Miren, formé módulo de 4, tengo aquí las 3. Ahora voy a colocar en el izquierdo una beige, una blanca y una beige. Cruzo la de color beige, continúo, paso una a la derecha y aquí me va a ir quedando el color blanco arriba. Pongo la blanca y la beige en la izquierda, con la derecha cruzo la última, formo el módulo de 4. Ahora voy a cerrar, paso por 2
y coloco una del color blanco, cruz, formo un módulo de 4 en color blanco. Ahora voy a continuar con las del color blanco. Pongo las 3 blancas en el izquierdo, con la derecha cruzo la última, formo módulo de 4 y ahí voy a continuar formando las 4 del color blanco. Formo 4 veces más el color blanco, al igual que acá. Estoy ahí y continúo con el color negro. Hacemos los mismos pasos. Coloco las 3 en la izquierda, cruzo la última con la derecha, formamos el módulo de 4, paso por una, coloco las 2 en el izquierdo, con el derecho cruzo la última, formo un módulo de 4, luego voy a pasar por una blanca, una negra con el izquierdo, coloco una negra, cruzo, formo módulo de 4. Me he quedado el hilo acá a un costado, voy a pasar el hilo del lado derecho por 2 y el izquierdo voy a pasar por 1. Ahí me queda el hilo en esta parte de enfrente para hacer el otro zapato. Recuerden, coloco en el izquierdo las 5, así empiezo. Las 4 en el izquierdo y con el derecho cruzo la última, formo el módulo de 5 y voy a continuar repitiendo al igual que acá. Podemos retroceder el video y terminar el zapato. Ahora, para hacer la parte del vestido, me voy a ubicar donde tengo el módulo de 6, luego 2 módulos de 5. Voy a bajar aquí en esta perla y voy a pasar, voy a trabajar en toda esta fila, pero voy a empezar yo aquí. Paso ahí un hilo, coloco 3 en el izquierdo y con el derecho voy a cruzar la última, bajo y voy a formar módulo de 4. Luego voy a pasar una, voy a colocar 2 en el izquierdo, con el derecho cruzo la última, voy a formar otro módulo de 4. Pueden ver ahí. Luego paso por una hacia la derecha y aquí voy a colocar 3. Cruzo la última con la derecha, formo módulo de 5. Paso una a la derecha, coloco 2 en el izquierdo, con el derecho cruzo la última, formo módulo de 4. Luego paso una a la derecha, coloco las 3 en el izquierdo, con el derecho cruzo la última, formo módulo de 5. Aquí voy a pasar una, coloco 2 en el izquierdo y con el derecho cruzo la última, formo módulo de 4, paso por una, voy a colocar 2 en el izquierdo, con el derecho voy a cruzar la última, formo otro módulo de 4, voy a pasar una a la derecha y aquí voy a colocar 3 en el izquierdo, cruzo la última con el derecho, formo módulo de 5, paso por una a la derecha y voy a colocar 2 en el izquierdo, con el derecho cruzo la última, formo módulo de 4, paso por una de la base y una del primer módulo de 4 que hice. Aquí voy a colocar 2 anaranjadas en el hilo del lado izquierdo y con el derecho yo voy a cruzar la última. Termino con módulo de 5.
Una vez que estoy ahí en ese módulo de 5, voy a girar y empiezo. Voy a colocar en el izquierdo 3 anaranjadas y con el derecho voy a cruzar la última para formar módulo de 4. Paso una hacia la derecha, coloco en el izquierdo 2 anaranjadas, con el derecho voy a cruzar la última, formo módulo de 4, luego voy a pasar una a la derecha, coloco 3 en el izquierdo y con el derecho cruzo la última, formo módulo de 5. Paso por una a la derecha, izquierdo, coloco las 2, cruzo la última con el hilo del lado derecho, luego paso una hacia la derecha, coloco 2 en el izquierdo, con el derecho cruzo la última, voy a formar módulo de 4, paso una a la derecha y aquí voy a colocar 3. En los módulos de 4 voy a formar de 5. Miren, coloco las 3 en la izquierda, cruzo la última, formo módulo de 5. Como pueden ver acá arriba tengo un módulo de 4 y ahí formo uno de 5. Paso una a la derecha, coloco 3 en el izquierdo, con la derecha cruzo la última para formar módulo de 5. Paso una a la derecha, en el izquierdo coloco las 2, cruzo la última con el derecho, formo módulo de 4. Nuevamente voy a pasar por una hacia la derecha, coloco las 2 en el izquierdo, voy a cruzar la última, formo módulo de 4, paso una a la derecha, aquí voy a colocar 3 en el izquierdo, cruzo la última con el derecho, formo módulo de 5, paso por una a la derecha, en el izquierdo coloco 2, cruzo la última con el derecho, formo módulo de 4, paso una a la derecha, coloco 2 en el izquierdo, cruzo la última con el derecho, formo módulo de 4. Luego voy a pasar una hacia la derecha, coloco aquí 3 en el izquierdo, con el derecho cruzo la última, formo módulo de 5. Ahora aquí voy a cerrar, debo de pasar por 2 con el hilo del lado derecho. Me quedan ahí los hilos, ahora voy a colocar 2 en el izquierdo. Cruzo la última con el derecho, formo módulo de 5. Ahora aquí toda la vuelta le vamos a repetir con módulos de 4. Coloco las 3 en la izquierda, con la derecha cruzo la última, formo módulo de 4, paso una a la derecha. Este es el paso que repetimos. Paso una a la derecha, coloco 2
en el izquierdo y con el derecho cruzo la última, formo un módulo de 4, paso una a la derecha, coloco 2 en el izquierdo, cruzo la última, formo un módulo de 4 nuevamente, continúo, paso una a la derecha, coloco 2 en el izquierdo, cruzo la última con el hilo del lado derecho, formo módulo de 4. Ahora voy a repetir toda la vuelta, así como formé módulos de 4, voy a repetir toda la vuelta. Voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y con el 16 cierro. Aquí le fui dando la vuelta con los módulos de 4. Ahora voy a cerrar aquí. Ya estoy en el último módulo. Debo de pasar por 2 a la derecha. Pongo una y la voy a cruzar. Voy a formar varias filas de módulos de 4. Una vez que estoy ahí, subo. Pongo las 3 en la izquierda y con la derecha cruzo la última. Formo el módulo de 4. Paso una hacia la derecha. Coloco 2 en la izquierda y con la derecha cruzo la última, formo un módulo de 4 y vuelvo a pasar una a la derecha, coloco las 2 en la izquierda, con la derecha cruzo la última, formo un módulo de 4. Voy formando módulos de 4, al igual que hice acá. Voy a subir, voy a hacer 2 filas más. Le completé varias vueltas de módulos de 4 y ya estoy por cerrar la última. Miren, tengo 1, 2, 3 y 4 para que me quede ahí el vestido. Luego voy a cerrarla. Para cerrar voy a colocar una en el izquierdo, una perlita, y me voy a bajar por 2 perlas para que se encuentren con el otro hilo y poder amarrar. Ahí termino el vestido. Ahora, para hacer el brazo me voy a ubicar aquí donde tengo las 6 perlas amarillas de los costados. Voy a hacer en este lado, me voy a pasar por 2 amarillas, una vez que paso voy a tomar el hilo del lado izquierdo y aquí voy a colocar 4 en el izquierdo, los coloco y voy a tomar las 2 y voy a cruzar esas 2 con el hilo del lado derecho, bajo, me va a quedar ahí 6 perlas pero cruzadas las 2. Ahora el hilo que tengo acá arriba lo voy a pasar por 2 amarillas y aquí coloco en el hilo del lado derecho 2 amarillas. Voy a cruzar la última con el hilo del lado izquierdo. Queda ahí, módulo de 6. Acá también me quedan 6 perlas. Yo voy a trabajar con estas 2. Entonces me voy a ubicar ahí y coloco, pongo una amarilla, una del color beige, una amarilla y con el derecho voy a cruzar por la amarilla. Formo el módulo de 4, paso una amarilla, la que les había indicado anteriormente que iba a utilizar. Paso la amarilla con el hilo del lado derecho, en el izquierdo coloco la beige y una amarilla, cruzo la amarilla,
voy a formar módulo de 4. Ahora voy a colocar en el derecho una amarilla y me voy a pasar por el amarillo de acá enfrente. Así, ahí van quedando. Ahora voy a colocar una del color beige y voy a cruzarla. Me quedan aquí 3 y esto es igual que las piernas. Voy a formar módulos de 4. Pongo 3 del color beige. Cruzo la última. Formo el módulo de 4. Paso por una a la derecha. Coloco las 2 beige. Cruzo la última con el derecho. Luego paso 2. Pongo una y cruzo. Voy a subir otra más. Coloco las 3 en el izquierdo. Cruzo la última. Formo módulo de 4. Voy a hacer una más. Termino esta y hago otra más del color beige. Aquí ya hice otro módulo de 4 con el color beige. Ahora voy a terminar. Pongo primero las 3 en la izquierda. Cruzo la última con la derecha. Formo el módulo de 4. Paso por una. Y aquí voy a colocar 2 en el izquierdo. Pero en este momento voy a cruzar las 2. Ahí, tienen que quedar cruzadas las 2. Voy a colocar en el hilo del lado derecho una perla beige. Esta perla la voy a pasar por la de acá abajo. Ahí paso el hilo. Miren, aquí me queda la perla beige. Luego voy a pasar el otro hilo por las 2 que me quedan ahí. Aquí coloco una beige y bajo. Me paso ahí en ese módulo. Me queda la mano ahí. Ahora para amarrar voy a subir aquí. Aquí paso una y 2. Y con el otro hilo bajo una. Así ya se encuentran los hilos y pueden quedar amarrados. Aquí se amarran los hilos y ya termino un brazo. Ahora para el otro brazo vamos a tomar otro hilo de la misma medida. Para el otro brazo me ubico al otro lado donde tengo las perlas amarillas y voy a pasar en estas 2. Coloco las 4 amarillas en el izquierdo. Voy a cruzar las 2 últimas con el derecho. Bajo el hilo y me deben de quedar 6 en total. Luego me voy a pasar por las 2 siguientes amarillas con el hilo que tengo al lado derecho. Aquí coloco en el hilo del lado derecho 2 amarillas. Cojo una y la cruzo con el hilo del lado izquierdo. La última la debo de cruzar. Me quedan ahí 3. Me voy a ubicar en esta posición y coloco una amarilla, una beige y una amarilla en el izquierdo. Con el derecho voy a cruzar la última. Formo módulo de 4, luego paso la amarilla. Coloco una beige, una amarilla, cruzo la amarilla, formo el módulo de 4. En el derecho voy a colocar una amarilla
Me paso por la amarilla de enfrente. Y coloco una del color beige. Ahora voy a continuar con el color beige. Pongo las 3 beige. Voy a cruzar la última. Formo módulo de 4, paso una y repito. Pongo las 2 beige en la izquierda, con la derecha cruzo la última. Formo el módulo de 4, luego voy a pasar 2 hacia la derecha. Coloco una beige. Voy a cruzar la última para formar el módulo de 4. Voy a repetir. Pongo 3 del color beige. Cruzo la última y voy a formar módulo de 4. Paso una. Coloco las 2. Cruzo la última. Formo módulo de 4. Paso por 2 hacia la derecha. Coloco una. La cruzo con el otro hilo, perdón, con el hilo del lado izquierdo. Ahí coloco las 3. Cruzo la última con el derecho. Formo módulo de 4. Luego paso una y aquí ya estoy por finalizar el otro brazo. Pongo solamente 2 del color beige y cruzo las 2. Me queda módulo de 4. Voy a tomar el hilo que tengo a la derecha. Pongo una perla. Me paso por la beige de acá abajo con el otro hilo. Primero paso por esas 2. Coloco la del color beige, me cruzo y luego paso los hilos para poderlos amarrar. Voy a tomar otro hilo y voy a trabajar con las del color café. Pongo 4 cafés al lado izquierdo. Con el derecho voy a cruzar las 2 últimas. Ahí deben de quedarme cruzadas las 2 últimas. Las voy a bajar. Me va a quedar así. Ahora voy a poner una perlita café en el hilo del lado derecho. Y me voy a pasar por esta perla donde está saliendo el hilo. Me paso así, de ese lado, para que me queden los hilos, uno de cada lado en esa perla. Ahora voy a colocar en el izquierdo 3 cafés. Voy a cruzar la última con el derecho. Formo el módulo de 4. Paso por una. Del lado derecho. Ahí me quedan los hilos. Esta que puse adicional me va a quedar acá abajo en la punta. Ahora pongo 2 en el izquierdo, con el derecho cruzo la última, formo un módulo de 4, paso por una, coloco 2 en el izquierdo, cruzo la última con el derecho, formo un módulo de 4, luego voy a pasar por 2 con el hilo del lado derecho para cerrar. Pongo una café y cruzo, formo un módulo de 4. Ahora voy a colocar una café, una morada y 2 del color café en el hilo del lado izquierdo. Con el derecho cruzo por 2 y paso una a la derecha. Aquí voy a colocar
una morada y 2 café en el izquierdo. Cruzo las 2 cafés, formo aquí 6, me van a quedar 6. Luego paso por una a la derecha, pongo la morada y la café en el izquierdo. Con el derecho cruzo la última, formo módulo de 5. Luego voy a pasar por 2 cafés, coloco una morada y cruzo la morada. Me van a quedar aquí 4 perlas moradas. Aquí yo ya voy a unirlas, voy a hacer dos iguales para hacer uno de cada lado. Voy a tomar uno, como pueden ver aquí tiene como una curva, nota una leve curva, y la voy a colocar acá donde tengo módulo de 6. Este es módulo de 6. Entonces voy a ubicarme aquí, voy a pasar los hilos por estas 2 perlas de lado a lado. Me deben de salir de lado a lado. Una vez que paso, miren, y ahí paso. Ahora voy a subir por una perla de cada lado hacia arriba de las cafés. Debo subir una de cada lado. Ahí sí voy a apretar. Una vez que yo aprieto, voy a colocar una perla, una sola café. Voy a cruzarla con el otro hilo. Me va a quedar así la perla café. Luego ese hilo lo voy a pasar acá enfrente en la morada. En la morada que tengo justo enfrente. Ahí yo termino. Para amarrar voy a bajar los hilos de cada lado, bajo por 3 en un lado y por el otro con 2. Ya luego los amarro. Voy a amarrar y cortar. Y ahí me queda. Ahora para colocar la otra, nos vamos a ubicar ahí la muñequita y con la curva hacia el lado izquierdo. Luego, como tengo aquí, tengo los hilos abajo en la perla morada, nuevamente me voy a pasar por estas 2 con los hilos de lado a lado. Luego subo uno de cada lado. Pongo una café y la cruzo. Podemos amarrar ahí para no bajar. Traté de hacerle los detalles para que se parezca mucho a la muñequita del juego de calamar. Espero a ustedes les guste esta clase y también puedan hacerlo. Me pueden dejar en los comentarios qué tal les pareció esta clase, si les gustan los detalles y también si lograron hacerlo. Si desean hacerla más pequeña pueden utilizar mostacillas y les va a quedar más pequeñita. Y si desean hacerla más grande utilizan perlas, puede ser la 6 o la 8. Porque el procedimiento es el mismo. Y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.